Al apagarse el eco de la Segunda Guerra Mundial, innumerables construcciones, objetos y secretos del Tercer Reich quedaron sepultados, ocultos o simplemente abandonados al olvido. Con el tiempo, de las profundidades de la Tierra y los recovecos de la historia, emergieron estructuras subterráneas, laboratorios clandestinos, armas experimentales e incluso trenes cargados con el oro y los tesoros expoliados de Europa. A lo largo de los años, se han recuperado objetos personales que susurran historias íntimas de la cúpula del poder. La pistola Walter PPK de Adolf Hitler, hallada en los confines de su búnker. El anillo de Hermann Göring, sobrecargado de simbología nazi. El lujoso tren personal del Führer, un cuartel general móvil blindado contra el mundo exterior. Pero no eran solo reliquias. Permanecían ocultas ciclópeas estructuras, como el gigantesco complejo subterráneo del proyecto Riese en Polonia, concebido como un refugio y cuartel secreto. El Berghof, la residencia alpina de Hitler en Baviera, y el propio Führerbunker en Berlín, el escenario de sus últimos días. En la espesura de los bosques de Jerwosz, en la actual Polonia, yacen los restos desmoronados de uno de los complejos más secretos y fortificados de la Alemania nazi, la Guarida del Lobo. Fue el primer cuartel general militar de Adolf Hitler en el frente oriental, un intrincado y colosal complejo de búnkeres camuflado entre la maleza, desde donde dirigió los acontecimientos que sellarían el destino del Reich. Esta fortaleza era mucho más que un simple centro de mando. Era una ciudadela del terror compuesta por 80 edificios y rodeada por 50 búnkeres, trampas explosivas, nidos de francotiradores y alambre de espino. Un laberinto de túneles subterráneos diseñado para satisfacer los delirios de un líder paranoico y megalómano que temía ser asesinado a cada paso. Incluso hoy, décadas después de la guerra, los visitantes de la Guarida del Lobo sienten la inquietud que emana de sus ruinas. Enormes losas de hormigón, reventadas desde dentro, yacen esparcidas por el terreno. La obra de las propias tropas alemanas en su desesperada retirada por ocultar sus secretos. Sin embargo, uno de los aspectos más reveladores del descubrimiento fue su compleja red de pasillos ocultos y extraordinarias rutas de escape. Estas vías no solo garantizaban una huida, estaban diseñadas, paradójicamente, para destruir el propio complejo en caso de que el enemigo lograra infiltrarse. Se encontraron trampas explosivas en secciones cruciales, capaces de aniquilar instantáneamente grandes porciones del terreno. Aquella arquitectura no revelaba únicamente un plan de escape, revelaba una mentalidad, una desesperación por asegurarse la huida o, en su defecto, morir intentándolo, llevándose consigo hasta el último vestigio. No era una estrategia de supervivencia, sino un testamento de aniquilación, el eco final de una ideología que prefería arrastrar al mundo consigo a la nada antes que afrontar su propia derrota. En las entrañas de los Montes de los Búhos, en Polonia, yace uno de los vestigios más enigmáticos de la Alemania nazi. Un extenso complejo de túneles, construido supuestamente entre 1943 y 1945. Se le conoció como Proyecto Riese, el gigante. Esta red subterránea incluía corredores que se extendían durante kilómetros para conectar cámaras ciclópeas, parte de un proyecto masivo orquestado por las SS. Para llevarlo a cabo, se valieron de mano de obra forzada. Miles de prisioneros, trasladados desde diversos campos de concentración, fueron obligados a trabajar en condiciones brutales, excavando roca y vertiendo hormigón en una oscuridad sofocante. Algunos historiadores creen que el plan era crear un centro de mando seguro para altos cargos, incluso una réplica del búnker del Führer para albergar a Hitler. Otros sostienen que pudo haber sido concebido para el desarrollo de armas avanzadas o el almacenamiento de recursos. Su propósito final nunca fue confirmado. El proyecto quedó inconcluso tras la caída de Berlín. En algunas secciones aparecieron sistemas de ventilación, pesadas puertas blindadas y vías de ferrocarril, indicios de un diseño a gran escala destinado a resistir bombardeos masivos. Aún hoy, el laberinto inacabado parece inquietantemente abandonado a mitad de su construcción, como si sus creadores se hubieran desvanecido de la noche a la mañana. Mientras este gigante subterráneo se desvanecía en el secreto, otro complejo, no menos siniestro, ya se había convertido en el corazón neurálgico del poder del Reich. Allí,
Los ingenieros cubrieron los búnkeres con redes de camuflaje para evitar la detección de los aviones aliados y se instalaron cañones antiaéreos para contrarrestar posibles ataques. Pero el suceso más célebre vinculado a este complejo ocurrió el 20 de julio de 1944. El coronel Klaus von Stauffenberg intentó asesinar a Hitler con una bomba oculta en un maletín, como parte de una conspiración interna que pasó a la historia con el nombre de Operación Valquiria. Aunque los detalles exactos del ataque siguen siendo inciertos, se sabe que la explosión devastó las instalaciones. Hitler sobrevivió, aunque el fallido atentado le dejó varias secuelas. Tras el fracaso de la Operación Valquiria, las medidas de seguridad se multiplicaron, añadiendo más barreras y trampas a la fortaleza. Sin embargo, a pesar de sus formidables defensas, las fuerzas soviéticas alcanzaron el lugar a principios de 1945. Las tropas alemanas en retirada detonaron cientos de explosivos, reduciendo el complejo a escombros. Hoy solo quedan enormes fragmentos de hormigón y algunos refugios colapsados. Son los restos silenciosos de un régimen que conspiró entre aquellos muros para intentar conquistar el mundo. Recordatorios del terror y el secreto. Esqueletos de una ambición que terminó por devorarse a sí misma. Se alzaban como fortalezas monolíticas sobre el horizonte de Berlín. Eran los últimos colosos del Reich, las implacables torres Flak. Búnkeres colosales, elevados, coronados por brutales plataformas de piedra, concebidos para proteger a los civiles de las devastadoras incursiones aéreas de la Real Fuerza Aérea Británica. Construidos en los últimos años de la guerra, estos masivos bastiones de hormigón albergaban baterías antiaéreas y daban refugio a cerca de 10.000 civiles. Incluso se utilizaron para salvaguardar municiones, documentos clasificados y artefactos culturales de valor incalculable. Mientras Berlín se preparaba para una destrucción inminente, cada complejo de torres se erguía como una fortaleza autosuficiente, equipada con radares, artillería pesada y focos que escrutaban los cielos en busca de bombarderos enemigos. En total, el Reich construyó 8 de estos complejos de torres antiaéreas, 3 en Berlín, 2 en Hamburgo y 3 en Viena. Las fortalezas se dividían en 2 tipos. Las torres G, diseñadas para el combate directo, erizadas de armamento y equipadas con varios cañones antiaéreos Flak de 12,8 centímetros de calibre. Por otro lado, estaban las torres L, o torres de guía, que albergaban los radares y equipos de mando a distancia, sirviendo para coordinar la táctica y la estrategia defensiva. Cada complejo constaba de una torre de cada tipo. Y aunque algunas medían alrededor de 43 metros de altura, las de Berlín alcanzaban hasta los 70 metros. Durante las fases finales de la contienda, estos enormes búnkeres se convirtieron en cámaras acorazadas críticas, donde se almacenaron archivos y tesoros de museos. A pesar de los intensos bombardeos, los gruesos muros de hormigón de las torres resistieron los ataques aliados con un daño estructural mínimo, demostrando una superioridad arquitectónica inigualable. Cuando las fuerzas soviéticas entraron en Berlín en 1945, encontraron que estas fortalezas se habían convertido en el último y frenético refugio de defensores desesperados. Hoy, algunos restos, como los de Viena, aún se mantienen en pie, recordándonos la escala colosal de la ingeniería militar del Tercer Reich. Pero a medida que las fuerzas aliadas se acercaban al territorio ocupado, los oficiales alemanes se apresuraron a salvaguardar otro tipo de tesoro: los bienes culturales expoliados por toda Europa. Existían cientos de depósitos ocultos, pero uno de los más grandes y espectaculares se encontraba en las entrañas de la tierra, la mina de sal de Altosee, en Austria. Allí, en el silencio subterráneo, los nazis ocultaron en secreto miles de pinturas, esculturas y otros artefactos de un valor incalculable. Un siniestro taller de lujo, esperando en la oscuridad el veredicto de la historia. Estructuras de hormigón y galerías de sal. Monumentos a una ambición desmedida que buscaron proteger tanto la vida como el arte robado, dejando tras de sí solo el eco silencioso de una era definida por su propia y monumental contradicción. Bajo la supervisión de altos cargos nazis, obras de un valor incalculable fueron trasladadas desde todos los rincones de Europa.
La esperanza era preservarlas para que formasen parte del legado cultural de un imperio que tras la guerra dominaría el mundo. Entre las obras robadas se encontraba el Políptico de Gante, una obra maestra de Jan van Eyck, junto a creaciones de Camille Bernier, Miguel Ángel y tantos otros. Piezas que hoy alcanzarían individualmente cientos de miles, si no millones de euros, y que constituyen el corazón de las colecciones más importantes del planeta. Su nuevo hogar sería una fría y laberíntica mina de sal en Altausse. Pero las duras condiciones amenazaban la integridad de estos frágiles artefactos. La humedad, el frío, los desprendimientos de roca y un entorno hostil suponían un riesgo inminente. Para evitarlo, los oficiales de las SS al mando del proyecto obligaron a los trabajadores a construir enormes cajas de madera, a envolver los tesoros en grandes lonas impermeables y a levantar muros de protección. Finalmente, cuando la derrota de Alemania era inevitable, el alto mando nazi eligió la opción de la tierra quemada. Se dio la terrible orden de destruir el arte para evitar que cayera en manos aliadas. Si no podían ser de Hitler, no serían de nadie. Afortunadamente, los mineros locales, organizados en una pequeña y silenciosa resistencia, lograron sabotear en secreto el plan de las SS. Utilizaron explosivos falsos o desviaron las cargas para que detonaran lejos de las áreas críticas. Cuando la región cayó bajo control aliado, el programa de monumentos, bellas artes y archivos, más tarde conocido como los Monuments Men, inició una carrera contra el tiempo para recuperar y documentar los tesoros ocultos en la mina. La orden del presidente Franklin D. Roosevelt de realizar un barrido cultural del lugar convirtió esta búsqueda en uno de los mayores esfuerzos de recuperación de arte de la historia moderna. Pero no todos los tesoros correrían la misma suerte. La Segunda Guerra Mundial dejó tras de sí muchos misterios inquietantes, pero la desaparición de la cámara de ámbar sigue siendo uno de los más extraordinarios. ¿Cómo es posible que una habitación entera, repleta de oro y tesoros, se desvanezca sin dejar rastro? Aunque suene al argumento de una película, el hecho ocurrió realmente y a día de hoy sigue asombrando a los historiadores más escépticos. Originalmente, fue concebida como una deslumbrante obra maestra espacial de 55 metros cuadrados. Sus paredes, cubiertas por paneles de ámbar que sumaban un total de 6 toneladas de este costosísimo material, estaban adornadas con esculturas de oro, espejos y otros artefactos de gemas de valor incalculable. Construida a principios del siglo XVIII en Berlín, en el año 1716, la estancia fue regalada al zar Pedro el Grande. Se instaló en el Palacio de Catalina, cerca de San Petersburgo, convirtiéndose en la octava maravilla del mundo. Y allí permaneció, hasta que la invasión nazi de la Unión Soviética la envolvió en las sombras de la historia. Su rastro se pierde en la niebla de la guerra, dejando un vacío que ni el tiempo ni la razón han logrado llenar. Un eco silencioso que nos recuerda que la guerra no solo destruye vidas y ciudades, sino que también es capaz de borrar la belleza del mundo, dejando tras de sí enigmas que quizás nunca sean resueltos. Cuando las fuerzas del Reich tomaron el Palacio de Catalina, profanaron la historia. Hicieron lo impensable. Ante ellos se erigía la cámara de ámbar y decidieron robarla. Panel por panel, la habitación entera fue desmantelada con una precisión brutal y transportada al castillo de Königsberg. Allí, en el corazón de Prusia Oriental, fue vista por última vez, antes de disolverse en la niebla de la guerra, desvaneciéndose sin dejar rastro. Su desaparición es ya un hecho escalofriante, pero lo que convierte a la cámara de ámbar en uno de los mayores enigmas del poder nazi son las leyendas oscuras que la envuelven. Algunos historiadores sugieren que fue ocultada en un búnker secreto, protegido por trampas mortales para disuadir a los curiosos. Otros afirman que fue embarcada a bordo del Wilhelm Gustloff, un navío que se hundió misteriosamente en el Báltico, supuestamente torpedeado por un submarino soviético, arrastrando consigo al fondo del mar la cámara y otros tesoros expoliados. Fuentes no oficiales susurran que muchos cazadores de tesoros encontraron la muerte en circunstancias inexplicables mientras la buscaban, un mito que alimentó la creencia en una maldición que protegía a la maravilla desaparecida.
Lo único cierto es que su búsqueda se prolongó durante décadas, una obsesión que recorrió túneles secretos, minas abandonadas y las ruinas aún humeantes de un continente devastado. Se encontraron fragmentos entre los escombros del castillo de Königsberg, bombardeado sin piedad por la Real Fuerza Aérea Británica en 1944 y reducido prácticamente a cenizas. Algunos sostienen que la mayor parte de la cámara ardió junto con el castillo. Sin embargo, otras piezas, como ciertos mosaicos y decoraciones individuales, aparecieron en Alemania, en Italia y en los lugares más insospechados, dando pie a la teoría de que la impresionante estancia fue desmembrada y sus partes enviadas a cientos de destinos por toda la Europa ocupada. En el año 2003 se inauguró una réplica reconstruida, un eco de su antiguo esplendor que integra algunas de las pocas piezas originales que sobrevivieron a la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, el destino de la auténtica octava maravilla del mundo nunca fue descubierto. Su ausencia sigue persiguiendo a los historiadores y atormentando los sueños de los aventureros, un fantasma de belleza inigualable perdido en los pliegues más oscuros del siglo XX. En las postrimerías del Tercer Reich, a finales de 1944, los físicos alemanes se lanzaron a una carrera desesperada para desatar la energía atómica con fines militares, una capacidad que habría cambiado para siempre el desenlace de la guerra. En el pequeño pueblo de Haigerloch, en el suroeste de Alemania, un selecto grupo de investigadores se instaló en la bodega de una cervecería, un lugar insospechado que fue transformado en un impresionante laboratorio secreto. Allí, bajo tierra, comenzaron a ensamblar un reactor nuclear basado en agua pesada. El objetivo, replicar los resultados del proyecto Manhattan estadounidense y entregar a Hitler el arma definitiva. Protegido de los bombardeos y de la detección aérea bajo un búnker defensivo, el reactor comenzó a ser probado a principios de 1945, mientras los ejércitos aliados ya ejercían una presión asfixiante sobre las fronteras de un imperio que se desmoronaba. En las entrañas de una Alemania en ruinas, un equipo de científicos dirigido por la legendaria figura de Werner Heisenberg trabajaba febrilmente. Su objetivo, conocido como el Proyecto B8, era desatar el poder del átomo, crear una reacción en cadena autosostenida que podría haber reescrito el final de la historia. Pero el tiempo se agotaba. El avance imparable de los aliados y la evidencia del colapso inminente del Reich obstaculizaban cada paso. Los investigadores se enfrentaban a una escasez crítica de recursos, a cadenas de suministro deshechas y al martilleo constante de los bombardeos que paralizaban el progreso de la tecnología nuclear nazi. Los vitales cargamentos de agua pesada, procedentes de Noruega y cruciales para el funcionamiento del reactor, eran saboteados una y otra vez por la audacia de los comandos aliados. A medida que el cerco se estrechaba, el éxito se alejaba, aunque sus últimos experimentos continuaron bajo la atenta mirada de oficiales de las SS, desesperados por obtener cualquier ventaja que revirtiera lo inevitable. En 1945, con la guerra prácticamente sentenciada, los estadounidenses lanzaron la Operación Alsos, un esfuerzo coordinado del Proyecto Manhattan para infiltrar, recuperar y desviar toda la investigación nazi en el campo de la energía atómica. No tardaron en descubrir el emplazamiento secreto en Haigerloch. Al asaltar el laboratorio, se toparon con un hallazgo escalofriante. El reactor estaba casi completo, intacto. Cubos de uranio pendían de sus varillas, un testimonio silencioso de lo peligrosamente cerca que estuvieron de dominar la fisión nuclear. Temiendo lo que pudo haber sido, los expertos aliados desmantelaron rápidamente la estructura y confiscaron sus componentes para su análisis. El laboratorio subterráneo se transformaría más tarde en un museo, donde los restos del aparato yacen en su cueva original. Una reliquia inquietante de una posibilidad aterradora. Mientras la ciencia del Reich se desmoronaba, su codicia se ocultaba bajo tierra. Con el avance de la invasión, las altas autoridades nazis se apresuraron a esconder las enormes reservas de oro y divisas que habían saqueado a millones de judíos, gitanos y otras víctimas por toda la Europa ocupada. Cuando las tropas estadounidenses entraron en el pueblo alemán de Merkers en abril de 1945, tropezaron con uno de los descubrimientos más asombrosos de la guerra. Un colosal tesoro secreto sepultado en las profundidades de una mina de sal.
Al descender varios kilómetros bajo la superficie, los soldados no esperaban encontrar una de las mayores reservas de oro del mundo. Quedaron atónitos ante una visión irreal, una vasta horda de sacos apilados en túneles inmensos, perdiéndose en la oscuridad hasta donde alcanzaba la vista. Al principio, pensaron que se trataba de materiales de construcción o municiones. La sorpresa se tornó en estupor cuando descubrieron que los sacos de arpillera que inundaban el lugar estaban repletos de lingotes y monedas de oro y plata. Dos caras de un mismo final apocalíptico, desenterradas casi simultáneamente. Por un lado, la ambición de un poder definitivo forjado en la destrucción atómica. Por otro, la prueba tangible de una avaricia sin límites, construida sobre el sufrimiento de millones. Ambos proyectos, el científico y el financiero, revelaban la verdadera naturaleza de un imperio que, al caer, dejó al descubierto los cimientos podridos sobre los que se había erigido. En las profundidades de la Tierra, en el laberinto de una mina de sal, el Tercer Reich ocultaba su más oscuro secreto económico. Gran parte de los fondos del Reichsbank y una fortuna en activos confiscados habían sido transportados allí, aguardando una victoria que permitiera blanquear el botín. Pero los túneles se hundían en las entrañas del planeta y las toneladas de oro eran solo el preludio de un hallazgo macabro. A medida que avanzaban, los aliados desvelaron el verdadero alcance del expolio. Cajas enteras repletas de obras de arte confiscadas, pertenencias personales arrancadas a las víctimas del Holocausto y montañas de divisas extranjeras. Estos descubrimientos revelaron la despiadada maquinaria de saqueo nazi, la increíble transferencia de riqueza que había cimentado económicamente el régimen de Hitler en la década de 1930. Cada objeto fue meticulosamente filmado y fotografiado. Cada artefacto, un testigo mudo de una historia de saqueo y sufrimiento indecible. Junto a los metales preciosos, emergieron pinturas de las colecciones más notables de Europa, tomadas como trofeos de guerra. Miembros de los Monuments Men, una unidad aliada especializada en la recuperación del patrimonio, se apresuraron a asegurar las obras maestras robadas. Mientras, altos mandos, incluido el general Dwight D. Eisenhower, viajaron a la mina para ser testigos directos del increíble descubrimiento. La documentación de Merkers se convertiría en prueba crucial en los juicios posteriores contra los oficiales nazis, un testimonio irrefutable de los crímenes cometidos y la siniestra dimensión económica que sustentó al Tercer Reich. Pero la guerra por los recursos del Reich no se libraba solo en tierra. En febrero de 1945, el submarino alemán U-864 zarpó en la Operación César. Su misión: el transporte clandestino de componentes de aeronaves de acero avanzado y mercurio líquido a un destino secreto en Japón. La valiosa carga buscaba reforzar la colaboración del Eje en tecnología armamentística, un intento por dar un respiro al imperio del sol naciente frente al imparable avance estadounidense. Sin embargo, los alemanes no contaban con un factor decisivo. La inteligencia aliada había descifrado sus métodos de encriptación. Conocían la operación, la carga y la ruta. Desde el puerto de Lerwick, el submarino británico HMS Ventura se hizo a la mar con un único objetivo: dar caza a la nave alemana. El 6 de febrero de 1945, frente a las costas de Noruega, el Ventura interceptó a su presa. Lo que siguió fue una dramática batalla de torpedos, un enfrentamiento que pasaría a la historia como el único duelo jamás registrado entre dos submarinos sumergidos. Un eco silencioso de una guerra total, librada incluso en las desoladoras profundidades del abismo. Tras una persecución agónica, dos submarinos se enzarzaron en un duelo mortal a cámara lenta. El Ventura desató 4 torpedos contra el U-864. El sumergible alemán logró esquivar los 3 primeros, pero el último selló su destino. A pesar de los esfuerzos desesperados de sus 73 tripulantes por evitar el desastre, el U-864 se hundió en el lecho oceánico, llevándose consigo las vidas de sus operadores y su carga letal. En el año 2003, los restos del naufragio fueron hallados en las profundidades, revelando una catástrofe escalofriante. La estructura del submarino se había partido, liberando 67 toneladas de mercurio tóxico que contaminaron cerca de 30.000 metros cuadrados de las aguas circundantes.
Los contenedores repletos del elemento venenoso suponían una amenaza medioambiental de proporciones masivas, lo que llevó a las autoridades noruegas a proponer un plan de contención que tardó más de 10 años en completarse y cuyo coste equivalió a unos 200 millones de euros. Dado que retirar los restos del U-864 era extremadamente peligroso por el riesgo de diseminar aún más mercurio y por la presencia de torpedos y minas activas, los oficiales noruegos decidieron cubrir los restos con 100.000 toneladas de arena y roca estratégicamente depositadas. Con ello se logró reducir la fuga de materiales nocivos. A día de hoy, el U-864 permanece sepultado en una tumba abisal, cuidadosamente monitorizada por las autoridades medioambientales. Pero no todos los secretos del Tercer Reich yacen bajo el mar. Es la leyenda de la línea fantasma, la desaparición del tren del oro nazi. Según algunos historiadores apócrifos, en los últimos días de la guerra, las autoridades nazis en Polonia recibieron la orden de trasladar a Alemania el oro y los tesoros expropiados de los territorios ocupados, con la esperanza de ocultar esos recursos a los aliados. Ya se han mencionado otros depósitos desesperados, como la mina de sal de Merkers o las Torres Flak. Sin embargo, existe un mito aún más extraño. Según estas crónicas, los nazis cargaron un tren descomunal con lingotes de oro, obras de arte y artefactos preciosos. Partió de Breslavia, con destino a Alemania y paradas previstas en varias estaciones polacas. Sin embargo, el convoy, que supuestamente se detuvo en la estación de Friburgo, en Silesia, desapareció tras reanudar su marcha. La idea de un tren de mercancías desvaneciéndose en el aire parece extraída de la ciencia ficción, pero todo apunta a dos posibilidades. O el tren nunca existió, o los nazis utilizaron una ruta secreta alternativa para sacarlo del radar de los aliados. Ciertos historiadores sostienen que el relato es plausible, no solo porque existen registros de artefactos y obras de arte expoliadas por los nazis que jamás fueron recuperadas, como el ya mencionado Salón de Ámbar. El tren, real o no, se convirtió en un fantasma de la historia, un espectro de la codicia y la desesperación que aún hoy recorre los bosques de la Baja Silesia. Su leyenda perdura como un recordatorio de que las cicatrices más profundas de la guerra no son solo las visibles, sino también los tesoros perdidos y los secretos que se niegan a ser enterrados. En las profundidades de la Baja Silesia, la tierra misma parece guardar los secretos de un pasado turbulento. Aquí, el supuesto trazado de un tren fantasma se entrelaza con las leyendas de otros tesoros perdidos, como los túneles del proyecto Riese. Durante décadas, el paradero del tren del oro nazi no fue más que un mito, un susurro entre historiadores y entusiastas de la Segunda Guerra Mundial. Pero en el año 2015, la historia resurgió con una fuerza inusitada en la cultura popular europea. Dos empresarios mineros afirmaron haber encontrado pruebas irrefutables. Un tramo oculto de vía férrea, sepultado bajo tierra cerca de la ciudad de Valpsit. Los detalles eran escasos. Los hombres exigían al gobierno polaco una suma considerable y un contrato que garantizase a sus empresas la exclusividad de la búsqueda. Pero en la era de la información, los secretos no duran. Se filtraron los datos básicos y cientos de cazadores de tesoros acudieron en masa a la zona, decididos a investigar por su cuenta. Impulsaron exploraciones geológicas, negociaron con las autoridades y lucharon por obtener permisos de perforación. Ante la persistencia y el esfuerzo de los buscadores, los funcionarios polacos finalmente accedieron a realizar una búsqueda subterránea en lo que se conoció como el kilómetro 65 de la Baja Silesia. El gobierno supervisó parte de los trabajos de excavación. Se movió la tierra, se contuvo la respiración, pero la verdad fue decepcionante. Nunca se encontraron restos verificables de un tren blindado, y mucho menos de los tesoros que supuestamente transportaba. Los críticos argumentaron que el mito local, alimentado por testimonios anecdóticos, había eclipsado la absoluta falta de pruebas tangibles. Sin embargo, el rumor persiste. A menudo se vincula a una idea conspirativa mucho más amplia, un complejo secreto de túneles y pasadizos ferroviarios que conectarían la Cancillería alemana con diversos puntos del frente oriental. No todos perdieron con esta historia. Las autoridades municipales de Valpsit aprovecharon la atención mundial para impulsar el turismo.
Los medios de comunicación locales cubrieron hasta el más mínimo acontecimiento, desde lecturas inusuales en un georradar hasta extensas entrevistas para rastrear las rutas de los trenes alemanes en los últimos días de la guerra. La fascinación por el tren del oro sigue siendo un recordatorio aterrador del caos y la desesperación que reinaban en el Tercer Reich mientras se enfrentaba a su inevitable colapso. A medida que el Reich se desmoronaba, surgieron otros rumores. Historias sobre una superarma nazi ultrasecreta, un artefacto tan avanzado que, supuestamente, cambiaría el curso de la guerra en el último minuto. Este mito acompañó el descubrimiento de docenas de proyectos de superarmas nazis, conocidas como las Wunderwaffen, las armas maravillosas. Aunque algunas de ellas llegaron a materializarse, la mayoría nunca pasó del reino de las ideas descabelladas de ingenieros cercanos a un líder propenso a fantasear con diseños dignos de la ciencia ficción. De entre todas estas leyendas, ninguna es... Estas historias, ya sea de oro perdido o de tecnología imposible, no son solo ecos de la guerra. Son el reflejo de una fantasía colectiva, la manifestación de un imperio que, incluso en su agonía, se aferraba a la creencia de que podía robar el futuro o reescribir su propio final. Entre las sombras de la Segunda Guerra Mundial, en el crepúsculo de un régimen obsesionado con el poder oculto y la tecnología imposible, surgió un proyecto que, hasta el día de hoy, desconcierta a investigadores e historiadores. Un enigma conocido por un nombre de Cepti. Este artefacto se convirtió en uno de los misterios más escalofriantes y controvertidos del conflicto. Los relatos lo describen como un dispositivo fabricado en un metal duro y pesado, con un diámetro aproximado de 2,7 metros y una altura que oscilaba entre los 3,7 y los 4,6 metros. Su forma, inconfundible, era la de una campana colosal. Según informes y planos fragmentarios, el aparato contenía 2 cilindros de rotación inversa que se llenaban con una sustancia similar al mercurio, de un intenso color violeta. Este líquido metálico, cuya existencia jamás ha sido confirmada, recibía el nombre en clave de Serum 525. Se almacenaba en un termo alto y delgado de 1 metro de altura, encapsulado en plomo, un detalle que insinuaba su supuesta y extrema toxicidad. Las crónicas afirman que, al ser activada, la campana generaba un campo de acción en un radio de 150 a 200 metros. Dentro de esta zona de influencia, la vida se desintegraba. Se formaban cristales en los tejidos celulares de los animales, la sangre se coagulaba y separaba, mientras que las plantas se descomponían hasta convertirse en una sustancia similar a la grasa. Supuestamente, durante el desarrollo del peligroso dispositivo, 5 de los 7 científicos que trabajaron originalmente en el proyecto murieron a causa de estos efectos. Se cree que las pruebas se llevaron a cabo en las ruinas de una estructura de hormigón apodada La Bisagra, cerca de la mina Wenceslao, a unos 3 kilómetros al sureste del complejo principal del proyecto subterráneo RISE. Este lugar también pudo haber servido como plataforma de pruebas para un experimento de propulsión antigravitatoria generado por la campana. Otros relatos la sitúan en una instalación cercana a la frontera checa, custodiada por las SS. La mayoría de los historiadores aceptados por la comunidad académica consideran las historias ligadas a la campana meros rumores, ya que apenas aparece en la documentación oficial de la época. Jamás ha surgido un plano confirmado o una referencia oficial, más allá de anécdotas dispersas. Sin embargo, se especula que fragmentos de proyectos de investigación reales pudieron ser distorsionados con el tiempo. Es un hecho aceptado que los nazis experimentaron en campos como la propulsión y la física de partículas, a menudo en múltiples laboratorios secretos. A pesar del escalofriante atractivo de la historia, sus esfuerzos tecnológicos en un único y fantástico relato. Aún así, la duda persiste. Entusiastas de los misterios y las teorías alternativas creen que formaba parte de un proyecto ultrasecreto que buscaba crear naves capaces de escapar de una Tierra devastada por la guerra. Las respuestas, si alguna vez existieron, fueron devoradas por el silencio del fin del conflicto. La campana permanece así, no como un hecho histórico, sino como un eco persistente. Un recordatorio de que los secretos más oscuros de la humanidad a menudo no se encuentran en los archivos, sino en las sombras que proyecta la propia historia. Entre los descubrimientos más singulares de la investigación aeronáutica nazi, el Orten Jo 229
emerge como una reliquia inquietantemente futurista de la Segunda Guerra Mundial. Concebido por los hermanos Horten, esta ala volante propulsada por reactores presentaba un diseño radical que reducía su sección transversal al radar, un presagio asombroso del desarrollo de los bombarderos furtivos modernos. Los prototipos completados se sometieron a pruebas de vuelo que revelaron una aerodinámica tan avanzada que podría rivalizar con conceptos utilizados décadas más tarde en aeronaves como el bombardero B-2 Spirit. Aunque construido principalmente con madera contrachapada y otros compuestos ligeros, su forma aerodinámica buscaba minimizar la resistencia y alcanzar velocidades extremas, impulsado por sus dos motores a reacción. La Luftwaffe vio en él un potencial inmenso, un cazabombardero veloz capaz de dejar atrás a cualquier avión aliado. Era una aeronave monoplaza, de 7,4 metros de longitud y una envergadura de 16,8 metros. Su silueta, semejante a la de un planeador, le confería una altura en el morro de tan solo 2,81 metros, con una cabina de apenas 1 metro de alto. Como ala volante, su superficie alar era de 50,2 metros cuadrados. En vacío, el HO-229 pesaba 4.600 kilogramos, a los que se podían añadir 1.700 kilogramos de combustible, permitiendo un alcance operativo máximo de 1.900 kilómetros. Su carga de bombas alcanzaba los 2.000 kilogramos, superando las expectativas del alto mando. A plena carga, podía llegar a pesar hasta 8.100 kilogramos. Toda esta masa debía surcar los cielos a velocidades cercanas a los 1.000 kilómetros por hora. Aunque los hermanos Horten nunca alcanzaron esa cifra, se aproximaron notablemente. La planta motriz consistía en dos turborreactores Junkers Jumo 004B, que otorgaban a la aeronave una velocidad máxima de 960 km por hora y un techo de servicio de 15.000 metros. Además de las bombas, el HO-229 estaba equipado con dos cañones MK-108 de 30 milímetros. La primera prueba de esta Wunderwaffe aérea tuvo lugar el 1 de marzo de 1944. El ensayo fue un éxito relativo, aunque el diseño presentaba ciertas complejidades que dificultaban la tarea del piloto. El 2 de febrero de 1945, la versión definitiva fue puesta a prueba, pero la tragedia golpeó al prototipo. Uno de los motores se detuvo en pleno vuelo, obligando al piloto a una maniobra milagrosa para salvar su vida y la aeronave. A pesar del contratiempo, el desarrollo continuó. Los aliados ya estaban a las puertas de Berlín y el régimen buscaba desesperadamente un arma milagrosa. Pero el milagro nunca llegó. El Horten HO-229 jamás abandonó los hangares para unirse al combate. El Tercer Reich cayó antes de que eso pudiera ocurrir. Hoy permanece no como un arma que cambió la historia, sino como un fantasma del futuro, un eco silencioso de lo que pudo haber sido. La prueba de que incluso en las horas más oscuras, la imaginación puede volar décadas por delante de su tiempo, a menudo al servicio de la más terrible de las causas. En el año 1945, entre las ruinas de un imperio derrotado, los aliados desenterraron los secretos de una tecnología que se adelantaba a su tiempo. Uno de estos hallazgos fue el Horten HO-229, un prototipo de ala volante capturado bajo la Operación Paperclip, un programa diseñado para apoderarse no solo de la maquinaria de guerra nazi, sino también de las mentes que la concibieron. El fuselaje futurista fue transportado primero a Inglaterra y más tarde a los Estados Unidos. Allí encontró su hogar definitivo, un limbo entre las salas del Museo Smithsonian y los talleres de Northrop Grumman. Sería esta compañía la que, décadas después, daría vida al B-2 Spirit, un bombardero estratégico furtivo que parece la encarnación directa de la esencia del Horten. Los desarrollos de los hermanos Horten, aunque nunca llegaron a combatir, se convirtieron en una contribución fundamental y silenciosa a la supremacía aérea norteamericana. Pero el ala volante era solo una pieza del puzzle. En la remota costa de Peenemünde, en el norte de Alemania, se gestaba un arsenal aún más ambicioso. En lo que podría llamarse el vientre de la bestia, se alzaba un macabro laboratorio de misiles dirigido por Werner von Braun y la élite de la ingeniería del Reich. De este centro surgieron las Vergeltungswaffen, las armas de la venganza. La primera, la bomba volante V1,
era un misil primitivo propulsado a reacción, un avión sin piloto cuyo zumbido distintivo se convirtió en la banda sonora del terror en los cielos de Gran Bretaña. Se podría decir que fue el abuelo de los drones explosivos de la actualidad. La segunda, el cohete V2, representó un salto cuántico. Fue el primer misil balístico de largo alcance del mundo. Incapaz aún de portar ojivas nucleares, su alcance era extremo. Llegaba sin previo aviso, rasgando la estratosfera en silencio, antes de impactar con una fuerza capaz de aniquilar manzanas enteras de un solo golpe. Estas armas sembraron el pánico y causaron una destrucción masiva en Inglaterra, pero su despliegue tardío y las dificultades industriales de una guerra perdida limitaron su impacto estratégico. Sin embargo, su verdadero legado estaba por escribirse. En agosto de 1943, los bombarderos británicos lanzaron la Operación Hydra, un intento desesperado por decapitar el programa de cohetes en su origen. Los ataques aniquilaron el complejo, acabando con personal clave y retrasando, aunque solo temporalmente, el proyecto. La organización nazi, bajo la férrea dirección de von Braun, simplemente trasladó las pruebas y el desarrollo a otros laboratorios ocultos. Al final de la guerra, los científicos de Peenemünde fueron absorbidos por los Estados Unidos y la Unión Soviética. Las mismas mentes que habían diseñado armas para aterrorizar ciudades se convirtieron en la piedra angular de la exploración espacial. La tecnología nacida del odio y la venganza fue la que finalmente pondría al hombre en la Luna, demostrando que del crisol de la más profunda oscuridad humana puede surgir a veces una improbable luz que nos impulse hacia las estrellas. Tras la rendición de Alemania, equipos aliados se lanzaron sobre Peenemünde en una frenética búsqueda de secretos. Entre las ruinas, incautaron documentos, componentes tecnológicos y varios cohetes completos. El análisis de aquel botín reveló avances extraordinarios en sistemas de propulsión y guiado para misiles balísticos. Un conocimiento que estadounidenses y soviéticos no tardarían en explotar, alimentando las llamas de una nueva contienda, la Guerra Fría. Hoy, vastas secciones del campo de pruebas permanecen sembradas de escombros de hormigón, testigos mudos de una carrera que por un breve instante situó al Tercer Reich a la vanguardia de la tecnología aeroespacial. Pero el legado de la ingeniería nazi no solo apuntaba a los cielos. Otra parte, igualmente ambiciosa, se hundía en las entrañas de la Tierra. En 1940, al ocupar las islas del Canal, Alemania se anexionó el único territorio británico capturado durante la guerra. Hitler, en un acto de profundo significado estratégico, ordenó convertir el archipiélago en una fortaleza inexpugnable. Rápidamente, imponentes bastiones de hormigón brotaron en Guernsey, Jersey y las Islas Menores. Al principio, los alemanes adoptaron una postura de calculada benevolencia hacia la población no judía, reclutando trabajadores locales. Sin embargo, a medida que la guerra se recrudecía, la relación se deterioró. Las SS establecieron campos de trabajos forzados, internando a judíos, prisioneros locales y miles de deportados de Ucrania y la Unión Soviética. Estos hombres fueron obligados a ejecutar la brutal tarea de erigir fortificaciones aterradoras. Intrincadas redes de túneles excavadas en la roca viva y torres reforzadas que se fundían con los acantilados. Algunos búnkeres ocultaban arsenales enteros, diseñados para resistir asedios prolongados. Como parte del muro atlántico, se levantaron altas atalayas de hormigón, erizadas de nidos de ametralladoras y cañones. Defendidas por miles de soldados, las islas permanecieron bajo control alemán incluso después de la liberación de Francia. Hacia finales de 1944, la fortaleza era un puesto de avanzada perfectamente optimizado, pero se encontraba atrapado en la pinza aliada, completamente aislado de sus líneas de suministro. Con los recursos menguando, los oficiales alemanes comenzaron a sellar búnkeres y puestos de control, replegándose a las zonas más fortificadas mientras aguardaban una invasión inminente. Cuando las islas fueron finalmente liberadas en mayo de 1945, días después de la rendición oficial de Alemania, los soldados aliados descubrieron un mundo oculto. Ante ellos se desplegaron complejos subterráneos enteros, ciudades selladas bajo tierra. Estos gigantes dormidos, concebidos para una guerra eterna, nunca llegaron a despertar del todo. Permanecen hoy como cicatrices en el paisaje,
monumentos a una ambición desmedida y al coste humano de una ideología totalitaria. Son el eco silencioso de un imperio que pretendía durar 1000 años, ahora lentamente devorado por la naturaleza, un recordatorio perpetuo de que incluso el hormigón más sólido se rinde ante el inexorable paso del tiempo. Al cesar el estruendo de la batalla en las islas del Canal, los aliados abrieron las cicatrices de la ocupación. Búnkeres, fortalezas y arsenales revelaron una fuerza alemana formidablemente armada, pero con suministros al borde del colapso. Ante el temor de infligir más heridas a la tierra, se tomó una decisión trascendental. Los túneles serían sellados, pero la vasta red de fortificaciones permanecería intacta como un esqueleto de hormigón a la vista de la historia. Hoy, muchas de esas estructuras se han convertido en museos, testimonios silenciosos de cómo unas islas pintorescas fueron transformadas en un bastión inexpugnable. Pero el legado de la ocupación se escondía también en lugares más oscuros, lejos de la luz del día. En el corazón de una Alemania derrotada, en las bóvedas de Frankfurt, aguardaba un horror de una naturaleza muy distinta. El expolio del Tercer Reich no se había limitado a las grandes obras de arte. Había orquestado un saqueo sistemático de las posesiones más íntimas, arrancadas a familias judías asesinadas o deportadas a los campos de la muerte. Cuando las fuerzas estadounidenses entraron en la ciudad, sus unidades de inteligencia se adentraron en un laberinto de codicia. En fábricas abandonadas, en sótanos húmedos y en las cámaras acorazadas bajo las instituciones financieras, se encontraron con la materialización de esa barbarie. El hallazgo más macabro superó cualquier previsión. Una piscina, no llena de agua, sino de anillos de boda, de empastes de oro dental, de los últimos vestigios personales extraídos por la fuerza a millones de víctimas. Aquellos descubrimientos espeluznantes revelaron la verdadera contabilidad de la guerra. Un robo sistemático que enriqueció a los oficiales nazis y financió parte del esfuerzo bélico de Hitler. La cómoda vida que muchos alemanes disfrutaron había sido comprada con la sangre de millones de civiles. Tras la guerra, comenzó la ardua, casi imposible, tarea de la restitución. Se catalogó cada objeto con la esperanza de devolverlo a sus legítimos dueños, pero el proceso se reveló desolador. Los registros habían sido destruidos, falsificados o simplemente nunca habían existido. Las comisiones creadas para reubicar los bienes chocaban contra una verdad ineludible. El propio exterminio sistemático había borrado a los herederos. ¿Cómo devolver una herencia cuando la línea de sangre ha sido aniquilada? Los bienes confiscados antes de la guerra aparecían en registros vagos, más preocupados por el valor material que por la identidad de su propietario. Pero los objetos robados en los años más brutales del régimen ni siquiera merecieron ese frío asiento contable. Yacían apilados en cajas anónimas, un testimonio mudo de la profunda deshumanización a la que fueron sometidas sus víctimas. Cada anillo sin dedo, cada reloj sin muñeca, no es solo un objeto de valor perdido. Es una vida borrada, una historia interrumpida. Son los ecos silenciosos de un vacío que ninguna justicia, ninguna restitución, podrá jamás llenar por completo. Durante décadas, los supervivientes de la persecución lucharon por demostrar la propiedad de sus bienes. Incluso entonces, algunos de los objetos recuperados nunca fueron reclamados. Familias enteras habían perecido, dejando un vacío que solo podía ser llenado por consorcios y organizaciones dedicadas a preservar la herencia judía robada durante la guerra. En lo más alto de los Alpes bávaros se yergue un edificio conocido como el Nido del Águila, un híbrido entre palacete y fortaleza, construido como regalo para el 50º cumpleaños de Hitler. Ubicada en la cima de una montaña sobre Berchtesgaden, la estructura, cuyo nombre oficial era Kehlsteinhaus, sirvió como refugio y lugar de encuentro para la cúpula nazi. Su altitud exigió la construcción de una elaborada carretera que culmina en un túnel de piedra. Este pasaje conduce a un suntuoso ascensor de bronce pulido, adornado con espejos venecianos y cuero de tonos verdosos. Un elevador que asciende 134 metros en vertical, directamente hasta el corazón del edificio. En los últimos compases de la Segunda Guerra Mundial, las fuerzas aliadas avanzaron hacia el sur de Alemania, esperando que la zona se convirtiera en el último bastión de la resistencia. Pero a pesar de su imponente apariencia, el Nido del Águila fue tomado sin grandes dificultades.
En los alrededores de Obersalzberg, complejos de villas y búnkeres bombardeados revelaron documentos personales, material de propaganda y algunos de los bienes saqueados. Los soldados caminaron por estancias lujosamente decoradas y descubrieron cómo las figuras más importantes del régimen se relajaban en una relativa comodidad, incluso mientras su imperio se desmoronaba. Durante los años 80, el edificio fue utilizado por el ejército de los Estados Unidos, que instaló allí sus oficinas antes de devolverlo a la administración alemana. Hoy, el Nido del Águila funciona como una atracción turística, con una vista panorámica que se extiende por los valles alpinos, accesible a través del histórico ascensor que una vez transportó a Hitler a su retiro en la montaña. Mientras, en las profundidades de la tierra, la desesperación del régimen tomaba otra forma. En las etapas finales de la guerra, Alemania se vio acorralada. La Unión Soviética avanzaba como una marea roja desde el este, aplastando las instalaciones de armamento del frente oriental. La cúpula militar nazi consideró necesario trasladar la producción a complejos subterráneos, reforzando las defensas para protegerlos de los ataques aéreos. Estos enclaves surgieron en las montañas de Harz. Allí, miles de prisioneros vivieron sus últimos días en campos de trabajos forzados, excavando túneles para convertirlos en fábricas de armas improvisadas. Las líneas de ferrocarril se extendían hasta las entrañas de estos complejos ocultos, permitiendo el transporte discreto de materias primas. Sin embargo, los trenes no siempre podían satisfacer la demanda. Hacia el final de la guerra, los nazis obligaron a los trabajadores a subir los materiales por la montaña a lomos de mulas. Hoy, estas montañas, testigos mudos de la arrogancia y la crueldad, ofrecen paisajes de serena belleza. Un silencio que apenas logra ocultar los ecos de la historia que yace bajo su superficie. En las entrañas de la tierra, lejos de miradas indiscretas, operaban las fábricas de la desesperación. Producían armas cortas, componentes para tanques y munición, un submundo industrial nacido del pánico. Los planos descubiertos revelarían una ambición aún mayor. Werner von Braun había proyectado expandir aquí la producción de los misiles V-1 y V-2, aunque solo se encontraron los diseños de aquella locura. Cuando las fuerzas estadounidenses llegaron en abril de 1945, se encontraron con un reino abandonado. Talleres subterráneos intactos, maquinaria silenciosa, armas a medio ensamblar y arsenales de munición que sembraban los pasillos como semillas de una cosecha de muerte. Los investigadores concluyeron lo inevitable. La incesante campaña de bombardeos aliados había forzado el traslado a estas plantas subterráneas, donde la ventilación, la iluminación y el alojamiento de los trabajadores eran poco más que una improvisación mortal. Los planificadores habían priorizado el flujo de la producción por encima de la seguridad, sometiendo a los prisioneros a un sufrimiento brutal. El coste humano fue atroz. Se estima que entre 10.000 y 20.000 trabajadores forzados perecieron en la oscuridad. Mientras algunos túneles albergaban prototipos avanzados, muchos no eran más que simples extensiones de las líneas de producción existentes, excavadas en la roca viva por hombres consumidos. En Turingia, la inteligencia aliada había detectado indicios de proyectos ocultos en las colinas boscosas. Los informes hablaban de un extenso sistema de túneles y cámaras construidos con un propósito desconocido. Apenas podían imaginar que estaban ante Mittelberg, el que se creía sería el último y desesperado refugio de Hitler, la ubicación alternativa del alto mando nazi fuera de Berlín. Este masivo complejo subterráneo estaba formado por diversas instalaciones con nombres en clave, excavadas cerca de ciudades como Jonastal y unidas por una intrincada red de túneles. La mayor parte de la construcción fue llevada a cabo por prisioneros, obligados a perforar un terreno rocoso que en la mente de los oficiales de las SS se convertiría en centros de mando, oficinas administrativas y depósitos de recursos. Pero la captura de estas fortalezas subterráneas arrojaría también una oscura mancha sobre el ejército estadounidense. Algunas divisiones, avanzando a través de las montañas, ejecutaron a grandes grupos de trabajadores que transportaban materias primas. Más tarde se verificaría que muchas de estas víctimas eran prisioneros de las SS, supervivientes de los espantosos campos de la zona. Algunos soldados fueron juzgados por estos crímenes.
Con los años, los gobiernos locales han seguido encontrando restos de bombas y productos químicos peligrosos. La zona ha tenido que ser rastreada en múltiples ocasiones en busca de minas ocultas y otras amenazas. A día de hoy, los pasadizos sumergidos aún suponen un peligro por su inestabilidad estructural y la posible presencia de artefactos sin explotar. Los túneles de las montañas de Harz y Turingia son más que una reliquia de la guerra. Son el testimonio indeleble de la demencia de un régimen, un monumento a la convicción y la locura en su delirante búsqueda de la expansión, construido sobre los cimientos del sufrimiento humano. En algunos casos, las estructuras más completas revelaban un nivel de sofisticación asombroso. Se accedía a ellas a través de escotillas herméticamente selladas, contaban con complejos sistemas de ventilación e incluso muros resistentes a la radiación y a las bombas. Esta complejidad llevó a varios historiadores a proponer que en ciertas áreas de Middelburg se podrían haber llevado a cabo investigaciones nucleares o de misiles. Pero la verdad es que ninguna evidencia física ha confirmado jamás esta hipótesis. Las tropas estadounidenses y soviéticas que llegaron en 1945 realizaron estudios a gran escala en estos emplazamientos, peinando cada rincón sin dejar un solo metro por explorar. Generalmente, lo que encontraban eran pasillos incompletos, estructuras a medio instalar, pozos de ventilación y, ocasionalmente, maquinaria pesada. La documentación sobre los planes futuros era escasa, y los oficiales alemanes capturados ofrecían declaraciones vagas o contradictorias. Tras extraer cualquier objeto de valor de los túneles, las fuerzas de ocupación restringieron el acceso a Middelburg. Al fin y al cabo, la mayor parte del complejo estaba a medio terminar, y el riesgo de colapso era constante. En las décadas siguientes, historiadores y exploradores locales revisitaron estas redes subterráneas, descubriendo restos de materiales de construcción y diagramas estructurales. Algunas entradas de los túneles se habían derrumbado, otras fueron selladas por las autoridades. El verdadero propósito final de esta inmensa red de complejos subterráneos sigue siendo un tema de debate entre historiadores e investigadores. El diseño de las cámaras y su posición estratégica sugieren que podrían haber servido tanto para establecer un cuartel general, similar al búnker del Führer, como para la fabricación de armamento, tal y como ocurrió en las montañas de Harz. Sin embargo, el enorme gasto de recursos en estos túneles reforzados ponía de manifiesto la desesperación del régimen, que movilizó a miles de trabajadores para crear escondites que, en última instancia, nunca llegaron a operar plenamente antes de la derrota. Una de estas extensiones era la infame fábrica de armamento de Mittelbau-Dora. Situado en la región de Harz, Mittelbau-Dora era un notorio complejo de campos de concentración diseñado específicamente para la producción secreta de armamento. Bajo los brutales barracones y las cámaras de gas, yacía una red de túneles intermedios que conectaba con Middelburg. Pero a diferencia de aquel enorme complejo cuyo propósito sigue siendo un misterio, Mittelbau-Dora albergaba una infame fábrica de cohetes V2, que utilizaba a prisioneros como mano de obra forzada en condiciones infrahumanas. Los turnos duraban largas horas, la comida era terriblemente escasa y la atención médica inexistente. Debido a que los prisioneros trabajaban con productos químicos peligrosos y maquinaria pesada, las catacumbas estaban inundadas de polvo y vapores mortales que suponían un riesgo letal para los detenidos. Aunque se desconoce el número exacto de víctimas, se cree que más de 20.000 personas murieron construyendo misiles en los túneles de Mittelbau-Dora. Y así, mientras el propósito de una red de túneles se pierde en el terreno de la especulación, el de la otra está grabado a fuego en la historia de la crueldad humana. Un recordatorio sombrío de que bajo la superficie de la Tierra, la ambición y la desesperación de un régimen moribundo excavaron no solo refugios, sino también tumbas. En abril de 1945, al adentrarse en el corazón de Alemania, las fuerzas estadounidenses se toparon con un inframundo industrial. Un entorno diseñado para exprimir el trabajo forzado a cualquier precio. En los corredores cavernosos, esqueletos de cohetes a medio ensamblar y planos técnicos cubrían el suelo. Literas de madera, hacinadas en rincones húmedos, eran el mudo testimonio de cómo los prisioneros vivían y morían a escasos metros de la tóxica línea de producción.
Los expertos aliados incautaron la documentación y los componentes vitales del cohete V2, que fueron enviados a Estados Unidos para su estudio. Más tarde, las autoridades descubrirían fosas comunes en las inmediaciones, una prueba sombría de las cuotas de trabajo brutales y la ausencia total de seguridad. El desmantelamiento del complejo progresó con rapidez. Equipos especializados colaboraron con los residentes locales. Muchos de ellos habían sospechado que algo anómalo ocurría. Durante meses, habían escuchado explosiones diarias resonando entre las colinas. Solo entonces supieron la verdad. Era el rugido de los motores de los cohetes al encenderse durante los vuelos de prueba. Pero la guerra del Reich no se libraba únicamente con acero y explosivos. Se libraba también en el silencio de las imprentas, con un arma mucho más insidiosa. Su nombre en clave, Operación Bernhard. Lanzada en 1942, fue un audaz plan de la inteligencia alemana para inundar la economía británica con billetes falsos. El Reich reunió un equipo de técnicos de impresión, grabadores y prisioneros de campos de concentración con experiencia en artes gráficas. Su objetivo, producir falsificaciones casi perfectas de la libra esterlina para devaluar la divisa y colapsar la estabilidad financiera del país. Tras varios traslados, la operación se estableció finalmente en el campo de concentración de Sachsenhausen, a las afueras de Berlín. Bajo el más estricto secreto, los prisioneros trabajaban día y noche con planchas especializadas, papel de alta calidad y tintas exactas, produciendo miles y miles de billetes falsos. El resultado fue tan sorprendentemente auténtico que muchos de los billetes lograron entrar en circulación sin ser detectados. Para 1945 se habían impreso millones de libras en moneda falsificada. Desde Alemania se enviaron a Suiza 400 millones de libras en billetes falsos, una suma astronómica para la época. Cuando los aliados liberaron Sachsenhausen, el personal de las SS intentó destruir las pruebas. Parte del equipo de impresión fue hundido en lagos remotos. Aunque gran parte de la infraestructura de Mittelbau-Dora fue sellada o demolida, algunos túneles permanecen hoy accesibles. Son como los billetes recuperados del fondo de un lago, reliquias de una misma guerra. Una que demostró cómo el ingenio humano, capaz de alcanzar los cielos, podía ser también la herramienta para forjar el abismo. Cuando el estruendo de la guerra se extinguió, los investigadores descubrieron alijos repletos de billetes falsos, planchas de impresión e incluso meticulosos registros administrativos. La producción estaba documentada, la contabilidad registrada, como si se tratara de una casa de moneda clandestina. Gracias a estas pruebas, los aliados pudieron exponer un sabotaje financiero que corría en paralelo a la guerra convencional. Los billetes, rescatados de lagos austriacos y camiones abandonados, eran la prueba tangible de la Operación Bernhard, una empresa que combinó la astucia artesanal con el trabajo forzado de los prisioneros. Pasaría a la historia como uno de los planes militares más extraños jamás concebidos, cuyo verdadero éxito sigue siendo, aún hoy, objeto de debate. Pero mientras el Reich se desmoronaba desde el exterior con planes desesperados, su corazón latía por última vez en un laberinto de hormigón bajo las calles de Berlín. El Führerbunker, el último refugio de Hitler y su círculo más íntimo durante sus horas finales. Encargado por la cúpula nazi y erigido por la compañía Hoch Tief AG, este complejo subterráneo de 28 estancias fue diseñado para albergar a Hitler y a un puñado de confidentes durante un breve periodo, más un refugio antiaéreo que una verdadera residencia. Bajo la dirección del arquitecto Karl Pippenberg, la construcción avanzó a un ritmo febril. Cientos de obreros trabajaron en 3 turnos de 8 horas, completando la obra en apenas unos meses. Entre 1936 y 1944, la estructura fue completada en fases, conectándose en la superficie con el antiguo Reichstag y la Cancillería alemana a través de corredores reforzados. A principios de 1945, mientras la artillería soviética bombardeaba la ciudad, las figuras clave del régimen se retiraron a este confinado laberinto de salas de hormigón. En su interior, los oficiales trazaban estrategias y clavaban mapas de propaganda en las paredes, siguiendo el rastro de divisiones que ya no existían. Los generales entregaban informes sombríos a unos líderes cada vez más desconectados de la realidad.
Durante la batalla de Berlín, el búnker soportó bombardeos continuos, permaneciendo en gran parte intacto. La muerte, la desesperación y las órdenes finales definían la atmósfera. A finales de abril, Hitler y Eva Braun se casaron en una breve ceremonia, apenas unas horas antes de poner fin a sus vidas. Un grupo de soldados sacó los cuerpos del Führer y su esposa para incinerarlos en el patio de la Cancillería. Días después, otras figuras prominentes siguieron su ejemplo, no sin antes destruir archivos y efectos personales. Cuando las tropas soviéticas aseguraron la zona, descubrieron pasillos vacíos, repletos de documentos y pruebas de los frenéticos intentos por borrar cualquier registro de sus actividades. Durante décadas, las autoridades de la posguerra demolieron partes del búnker, intentando suturar la cicatriz de la tierra. Pero el hormigón, como la historia, nunca desaparece del todo. Simplemente aguarda bajo la superficie un recordatorio silencioso de que las ideologías más grandiosas pueden terminar sus días en una tumba autoimpuesta, lejos de la luz del sol. Bajo el peso del asfalto y el hormigón, donde hoy se alzan modernos edificios de apartamentos y zonas de aparcamiento, yacen los vestigios de otro tiempo. Apenas una discreta placa susurra su localización al transeúnte distraído, un epitafio de metal en un mar de indiferencia. Y aunque el lugar aún convoca un interés esporádico, un eco de curiosidad en el presente, permanece en su mayor parte inaccesible, un secreto sellado por la urbe. Es el destino de incontables historias, ser sepultadas no por la tierra, sino por el progreso, esperando un futuro que quizás nunca se detenga a mirar atrás.